if none of us believe in war. Un hombre de 76 años, ya sin poder ponerse de pie, se sienta en un trono de cuero frente a 45,000 personas y frente a otros 5 millones que lo ven por internet. Canta con el rímel corrido por las lágrimas. Dice: gracias desde el fondo de mi corazón. 17 días después está muerto. Si crees que ya conoces la historia de Ozzy Osbourne porque te sabes de memoria que le arrancó la cabeza a un murciélago de un mordisco, prepárate, porque esta historia contiene una culpa que cargó en silencio durante más de 40 años, una expulsión de su propia banda que casi lo destruye y una última despedida que ni sus propios fans supieron leer a tiempo. Guarda esa imagen del hombre en el trono. Vamos a volver a ella al final, y cuando lo hagamos, la vas a entender de una manera completamente distinta. Listen to me, everyone. Llevamos semanas revisando su autobiografía, entrevistas de archivo, documentales biográficos y reportes de prensa de las últimas 5 décadas, para traerte una versión de esta historia con datos verificados, sin exagerar lo que ya de por sí es una de las vidas más extremas que ha dado el rock. Lo que está en juego aquí no es solamente el recuerdo de un cantante escandaloso. Está en juego entender cómo un niño disléxico de un barrio obrero de Birmingham, que pasó por la cárcel antes de cumplir 20 años, terminó inventando un género musical completo y lo que tuvo que cargar en silencio durante buena parte de su vida para sostenerlo. Piénsalo de esta manera: cuando alguien construye una imagen pública basada en el escándalo, en la irreverencia, en la capacidad de sorprender a cualquiera con el siguiente titular imposible de creer, uno asume automáticamente que esa persona no tiene absolutamente nada que ocultar, que ya lo ha expuesto todo frente a las cámaras sin ningún filtro. Rara vez nos preguntamos qué es exactamente lo que una persona tan expuesta decide aún así guardarse para sí misma. En el caso de Ozzy Osbourne, la respuesta a esa pregunta estuvo escondida durante más de 4 décadas, detrás de la broma más famosa de toda su carrera. Y hay algo más que conviene tener presente antes de seguir: la propia industria musical, que durante años lo señaló públicamente como un peligro para la juventud, terminó necesitando de él para reinventar géneros enteros, para llenar festivales que él mismo ayudó a crear y para demostrar que un hombre capaz de sobrevivir a sus propios excesos podía, contra todo pronóstico, convertirse también en uno de los padres de familia más entrañables de la televisión mundial. ¿Sabes qué fue lo que realmente pasó la noche en que Ozzy Osbourne mordió la cabeza de un murciélago en pleno concierto? ¿Sabes qué tragedia ocurrió apenas 2 meses después de ese episodio y que él mismo cargó en silencio durante décadas? ¿Y sabes qué significaba realmente esa última actuación en Birmingham sentado en un trono apenas 17 días antes de morir? Y si su voz alguna vez retumbó en la radio de tu juventud, en una fiesta o en la televisión de tu casa durante los años en que su familia se volvió mundialmente famosa, suscríbete antes de seguir, porque esta historia apenas empieza. Antes de continuar, una aclaración necesaria: este no es un video más sobre los escándalos más comentados de Ozzy Osbourne, ni una lista de anécdotas sacadas de cualquier página sin verificar. Es la reconstrucción, con fuentes contrastadas, de una de las vidas más extremas y menos entendidas del rock mundial. Y como toda historia honesta, tiene partes hilarantes y partes que duelen de verdad. Las vamos a contar todas, con el mismo respeto con el que su propia familia decidió, incluso en los momentos más difíciles, compartirlas con el público. Vale la pena detenerse un momento en algo que rara vez se menciona cuando se habla de Ozzy Osbourne: la enorme diferencia entre el personaje que construyó sobre el escenario y el hombre que era detrás de él. Quienes trabajaron cerca de Osbourne durante décadas coinciden en un mismo punto, repetido en entrevista tras entrevista. Fuera de las cámaras, lejos del maquillaje oscuro y de las historias de animales mordidos, era un hombre tímido, generoso con su tiempo, capaz de pasar horas firmando autógrafos a fanáticos que ni siquiera recordaban haber conocido personalmente. Esa distancia entre la imagen pública y la persona privada, sostenida durante más de 5 décadas, es parte de lo que hace que su historia sea tan difícil de resumir en una sola frase. Aston, un barrio obrero al norte de Birmingham, Inglaterra, 3 de diciembre de 1948. John Michael Osbourne nace en la maternidad de Marston Green y crece en una casa de apenas 2 habitaciones en el número 14 de Lodge Road, compartida con sus padres y sus 5 hermanos, 3 mujeres mayores que él, Jean, Iris y Gillian, y 2 varones menores, Paul y Tony. Su padre, John Thomas Osbourne, trabaja turnos nocturnos como fabricante de herramientas en la planta local de General Electric. Su madre, Lillian, se emplea por jornadas en una fábrica de piezas para automóviles.
El hacinamiento y las privaciones de esa infancia lo marcarían profundamente, algo que el propio Osbourne relataría décadas después, ya convertido en estrella mundial, con una honestidad poco común entre las biografías de sus contemporáneos. En la escuela primaria le pusieron el apodo que lo acompañaría el resto de su vida, Ozzy. Ahí también empezaron a notarse los síntomas de la dislexia que padecía, un trastorno que en la Inglaterra de los años 50 nadie sabía diagnosticar correctamente y que muchos maestros simplemente interpretaban como falta de inteligencia o de esfuerzo. Décadas más tarde, ya convertido en una de las voces más reconocibles del planeta, Osbourne recordaría con amargura las veces que fue castigado físicamente en la escuela simplemente por no poder leer con la fluidez que se esperaba de un niño de su edad, sin que ningún adulto a su alrededor se detuviera a preguntarse si el problema podía ser otro. A los 15 años, Osbourne dejó la escuela por completo y empezó a rotar por una serie de oficios que decían mucho sobre la escasez de oportunidades disponibles para un adolescente de su barrio: probador de bocinas para automóviles, fontanero y aprendiz en un matadero, un trabajo que años después reconocería como una de las experiencias más duras de toda su vida. A los 14 años, escuchando She Loves You de The Beatles, Ozzy tuvo lo que él mismo describiría como el momento en que decidió que quería dedicarse a la música, pero el camino hacia ese sueño no fue precisamente una línea recta. En algún momento de su adolescencia fue arrestado por robar en una tienda de ropa y al no poder pagar la multa correspondiente pasó 6 semanas encerrado en la prisión de Windsor Green. Décadas después, ya convertido en una de las figuras más ricas del rock mundial, recordaría ese episodio sin ningún intento de suavizarlo ni de presentarlo como una simple travesura de juventud. Fue, en sus propias palabras, el momento en que entendió con total claridad hacia dónde podía terminar llevándolo una vida sin oportunidades reales. Piensa en eso un momento. El mismo hombre que terminaría siendo recordado como una de las grandes figuras del rock mundial pasó parte de su juventud entre rejas por un robo menor, en una época en la que nadie, ni él mismo, podía imaginar hacia dónde iba a llevarlo su vida. Vale la pena detenerse un segundo en lo que hacía único el sonido que ese grupo de 4 amigos de barrio obrero estaba a punto de inventar, sin necesidad de entender nada de teoría musical para apreciarlo. Hasta ese momento, el rock pesado seguía sonando, en el fondo optimista. Guitarras distorsionadas, sí, pero con una energía festiva heredada del blues y del rock and roll clásico. Tony Iommi, que había perdido las puntas de 2 dedos en un accidente laboral antes de unirse a la banda, tuvo que aflojar las cuerdas de su guitarra y afinarlas más grave de lo habitual para poder seguir tocando sin dolor. Ese ajuste técnico, nacido de una necesidad física y no de una decisión artística calculada, terminó produciendo, casi por accidente, el sonido denso y amenazante que definiría el heavy metal para siempre. Encima de esa base grave y lenta, la voz de Ozzy, aguda y quejumbrosa, funcionaba como un contraste perfecto, donde la música sonaba a amenaza, su voz sonaba a víctima aterrorizada, una combinación que ningún grupo anterior había explorado con esa intención. Al salir, empezó a moverse por distintas bandas locales de Birmingham hasta cruzarse en 1968 con 3 músicos que vivían prácticamente en el mismo tipo de barrio obrero que él: el guitarrista Tony Iommi, el bajista Geezer Butler y el baterista Bill Ward. Juntos formaron una banda llamada Earth, que muy pronto decidió cambiar de nombre para evitar confusiones con otro grupo que ya usaba esa misma palabra. La inspiración para el nuevo nombre llegó de un lugar inesperado. Justo enfrente del local de ensayo de la banda había un cine que en ese momento proyectaba una película de terror italiana de 1963 llamada Black Sabbath. Geezer Butler notó algo curioso esa misma noche. Pese a lo temprano de la hora, el cine estaba lleno de gente dispuesta a pagar para sentir miedo. Si el terror podía venderse también en una sala de cine, razonó la banda, quizás también podía venderse en la música. Con ese nombre, tomado prestado de un cartel de cine, nació, sin que ninguno de los 4 lo supiera todavía, el género musical que terminaría definiendo el resto de sus vidas: el heavy metal. En 1970, Black Sabbath publicó su álbum debut, homónimo, con una portada oscura, una mujer vestida de negro frente a una casa en ruinas y un sonido tan denso y pesado que ninguna otra banda de la época se atrevía a tocar de esa manera. Guitarras afinadas más grave de lo habitual, letras con temas ocultistas y siniestros, y la voz de Ozzy flotando encima de todo eso con un tono que sonaba, según describirían después miles de admiradores, como si viniera directamente del fondo de una pesadilla. Ese disco, seguido apenas unos meses después por Paranoid,
Con canciones como Iron Man y War Pigs, terminó de definir lo que hasta entonces no tenía nombre propio. El heavy metal acababa de nacer, y 4 muchachos de un barrio industrial de Birmingham eran, sin saberlo todavía, sus fundadores. Los años siguientes trajeron una sucesión de discos que hoy se estudian como piezas fundacionales de todo un género. Master of Reality en 1971, Black Sabbath Vol. 1, 4 en 1972 y Sabotage en 1975, cada uno explorando territorios cada vez más oscuros, tanto musical como líricamente. La banda llegó a llenar estadios en Estados Unidos y Europa, vendiendo millones de copias en una época en la que la prensa musical especializada todavía se negaba, en buena medida, a tomarlos en serio, incómoda con la estética satánica de sus portadas, y con letras que hablaban de guerra, locura y apocalipsis, con una crudeza que ningún otro grupo de rock de la época se atrevía a igualar. El éxito llegó rápido, y con él llegaron también los excesos que terminarían definiendo buena parte de la reputación pública de Osbourne durante el resto de su vida. Alcohol, drogas y un comportamiento cada vez más errático empezaron a tensar la relación entre los 4 integrantes originales de la banda. Más allá de las fiestas descontroladas después de los conciertos, los propios compañeros de banda empezaron a notar que Ozzy llegaba tarde a los ensayos, que su capacidad para concentrarse en el estudio de grabación se deterioraba con cada disco, y que las giras se volvían cada vez más difíciles de sostener con un vocalista cuyo consumo de sustancias ya no respondía a ningún límite razonable. Tony Iommi, años después, reconocería en varias entrevistas que la decisión de separarse de Ozzy no nació de un solo incidente escandaloso, sino de un desgaste acumulado durante meses, la sensación compartida por el resto de la banda, de que ya no podían seguir dependiendo de un compañero, cuyo comportamiento se había vuelto completamente impredecible. A comienzos de 1979, después de una década de giras y discos que habían llevado a Black Sabbath a la cima absoluta del rock mundial, Ozzy fue expulsado de su propia banda. Lo despidieron de una de las bandas de rock más grandes del mundo, contaría después su esposa Sharon en un documental biográfico. Era un adicto, así que lo dieron por perdido. Piensa en lo que significa eso. El mismo hombre cuya voz había definido el sonido de un género musical completo, el mismo que había estado en el escenario cuando esa música todavía no tenía ni siquiera un nombre, se quedó de un día para otro sin la banda que él mismo había ayudado a fundar. Sin trabajo, hundido en el alcohol, Osbourne pasó semanas encerrado en un hotel de Los Ángeles sin ninguna intención clara de levantarse de esa situación, convencido, según relataría después, de que su carrera musical había llegado definitivamente a su fin apenas una década después de haber empezado. Sharon Osbourne relataría después que en esas semanas muchos dentro de la industria musical daban por completamente terminada la carrera de Ozzy, convencidos de que un cantante expulsado de su propia banda por adicción, ya con más de 30 años, no tenía ningún futuro real por delante. Fue en ese momento exacto cuando apareció la persona que terminaría convirtiéndose en la más importante de toda su vida, Sharon Arden, hija del influyente empresario musical Don Arden, apodado en la industria el Al Capone del pop, por su fama de manejar a sus artistas con métodos tan agresivos como efectivos. Un rasgo de carácter que Sharon, según reconocería años después con orgullo, heredó casi por completo de su padre cuando le tocó defender a su propio esposo frente a una industria que ya lo había dado por perdido. Sharon y Ozzy en realidad ya se conocían desde 1970, cuando ella tenía apenas 18 años y su padre era el manager de Black Sabbath, aunque en ese momento entre ellos no hubo ningún romance. Una década después, ya convertida en la manager de la carrera solista de Osbourne, la relación profesional se transformó en algo más. Se convirtió en su pareja, y en 1982, apenas semanas después de que Ozzy finalizara su divorcio de su primera esposa, Thelma Riley, se casaron en Hawái. Con el tiempo tendrían 3 hijos, Aimee, Kelly y Jack. Esa relación, que se extendería por más de 40 años hasta la muerte de Ozzy, estuvo lejos de ser un cuento de hadas sin sobresaltos. En 1989, en pleno episodio de descontrol por el alcohol y las drogas, Osbourne intentó agredir físicamente a Sharon en su propia casa. Ella logró alertar a la policía a tiempo, y aunque decidió no presentar cargos formales en su contra, sí lo obligó a internarse en un centro de rehabilitación. Décadas después, ya con la distancia que da el tiempo, Sharon relataría ese episodio en el documental biográfico The 9 Lives of Ozzy Osbourne como uno de los momentos de mayor terror de toda su vida junto a él.
Bajo el impulso de esa relación compleja pero decidida a sostenerlo, Osbourne empezó a formar una nueva banda, y ahí encontró al segundo nombre decisivo de esta etapa, un guitarrista de 23 años, natural de California, llamado Randy Rhoads. Rhoads tenía formación clásica de guitarra desde la infancia, y una disciplina de estudio que contrastaba por completo con el caos que solía rodear a Osbourne. Según recordarían después varios compañeros de gira, Rhoads llevaba consigo, incluso en los hoteles más modestos de la ruta, una guitarra acústica adicional para practicar escalas clásicas durante horas antes de cada concierto, un hábito que sorprendía a todo el equipo dada la reputación de excesos que ya rodeaba a la banda. Esa disciplina, sumada a un talento que muchos críticos consideran hasta hoy entre los más avanzados técnicamente de toda la historia del heavy metal, fue exactamente lo que le devolvió a Osbourne la credibilidad artística que la industria le había retirado tras su expulsión de Black Sabbath. Supe instintivamente que era alguien extra especial, diría Osbourne después sobre su primer encuentro con Rhoads. Fue como un regalo de Dios. Randy y yo éramos como un equipo. Rhoads, formado en teoría clásica de guitarra desde niño, algo prácticamente inédito entre los guitarristas de heavy metal de su generación, aportó a la música de Osbourne un nivel de precisión técnica que contrastaba de manera casi deliberada con el caos que reinaba fuera del escenario. Juntos grabaron 2 álbumes que hoy se consideran piezas fundamentales de la historia del heavy metal: Blizzard of Oz en 1980, con Crazy Train como himno instantáneo, y Diary of a Madman en 1981. La carrera solista de Ozzy Osbourne, que apenas un año antes parecía completamente terminada, volvía a estar en la cima, y buena parte de ese renacimiento se debía al talento de un guitarrista de 23 años que había llegado a la banda casi por casualidad, después de una audición en la que, según cuenta la leyenda, Osbourne quedó tan impresionado con apenas unos segundos de interpretación que decidió contratarlo de inmediato. Pero detrás de ese renacimiento artístico, los excesos seguían exactamente igual de descontrolados que en la última etapa de Black Sabbath, y en algunos aspectos todavía peor. Durante una reunión con ejecutivos del sello CBS Records en Los Ángeles, en la que Osbourne tenía planeado soltar 3 palomas como gesto simbólico de paz hacia la discográfica, una discusión previa con una relacionista pública y los efectos del alcohol terminaron torciendo por completo la intención original, Ozzy mordió, ahí mismo, frente a la mesa directiva completa, la cabeza de 2 de esas palomas. Ese episodio, comentado en voz baja dentro de la industria durante meses, resultó ser apenas el precalentamiento de algo todavía más extremo. El 20 de enero de 1982, en pleno concierto en el Veterans Memorial Auditorium de Des Moines, Iowa, y en plena gira de promoción de Diary of a Madman, un fanático llamado Mark Neal, que había escuchado los rumores sobre las palomas, lanzó al escenario un murciélago que había capturado días antes. Osbourne, que en ese momento tenía la costumbre de arrojar al público trozos de carne cruda y vísceras de animales como parte de su espectáculo, y cuyos propios fanáticos ya sabían de antemano qué tipo de objetos convenía llevar a sus conciertos para intentar sorprenderlo, vio el objeto negro caer a sus pies y asumió, sin dudarlo, que se trataba de uno de esos murciélagos de goma que solían lanzarle sus admiradores. Lo levantó frente a las luces del escenario, sonrió al público y de un mordisco le arrancó la cabeza. El silencio que siguió, según relatarían después testigos presentes esa noche, duró apenas un instante antes de que el recinto entero estallara en gritos, mitad horror y mitad euforia, sin que nadie supiera todavía si lo que acababan de presenciar era parte del espectáculo o una tragedia real ocurriendo frente a sus ojos. Algo estaba mal. Muy mal, relataría Osbourne años después en el documental Don't Blame Me. Mi boca se llenó de inmediato de un líquido cálido y oscuro con el peor sabor que puedas imaginar. Tuvo que ser trasladado directamente del concierto al hospital para recibir una serie de inyecciones contra la rabia, aplicadas en distintas partes del cuerpo y repetidas durante varias noches seguidas. Un procedimiento que él mismo describiría después, con su característico sentido del humor negro, como mucho más doloroso que cualquier resaca que hubiera sufrido en toda su carrera. El episodio, mitad accidente y mitad leyenda urbana, terminó de sellar para siempre su apodo de Príncipe de las Tinieblas, y hasta el día de hoy sigue siendo la anécdota que cualquier admirador nuevo escucha primero al acercarse por primera vez a su historia.
Apenas 2 meses después de esa noche en Iowa, ocurrió algo que Ozzy Osbourne cargaría en silencio, con una culpa que muy pocas veces confesó abiertamente, durante el resto de su vida. Guarda ese dato. Vamos a volver a él antes de cerrar este documental, porque es literalmente la pieza que le da sentido a todo lo que viene después. El 19 de marzo de 1982, la banda hizo una parada durante su gira de Diary of a Madman en Leesburg, Florida, cerca de una pequeña pista de aviación privada llamada Flying Baron Estates. Andrew Aycock, el conductor del autobús de la gira, que años atrás había tenido licencia de piloto ya vencida, propuso dar un paseo en una avioneta Beechcraft Bonanza de 1955 que estaba guardada en el lugar. Randy Rhoads y Rachel Youngblood, la maquillista y cocinera de la banda, aceptaron subir con él mientras el resto de la comitiva seguía durmiendo en el autobús después de una noche larga de show. Aycock, según relatarían después testigos presentes en el lugar, hizo 2 pasadas bajas sobre el autobús estacionado, en lo que parecía un intento de broma o de despertar a sus compañeros de gira, asustándolos con el ruido del motor. En la tercera pasada, el ala del avión rozó el techo del propio autobús, haciéndolo perder por completo el control. Sharon recordaría después el instante exacto. Ozzy y yo estábamos durmiendo en la parte de atrás del autobús y nos despertó una explosión enorme. ¡Enorme! El bajista Rudy Sarzo gritó que todos salieran del autobús. Cuando Sharon bajó, vio al manager de gira de rodillas, llorando. Levantó la vista y vio un avión clavado literalmente en el techo de una casa cercana. Los 3 murieron en el acto. Los restos quedaron en un estado que solo permitió identificar a Rhoads a través de registros dentales y de una joya personal que llevaba puesta. Su cuñado tuvo que volar desde California hasta Florida para confirmar esa identificación. Hay un detalle de esta historia que pocas veces se cuenta y que hace que la tragedia duela todavía más. Según relató el propio Osbourne, apenas unos días antes del accidente, Rhoads, cansado y preocupado por el comportamiento cada vez más descontrolado de Ozzy, le había dicho una frase que con el tiempo adquiriría un peso devastador. Si sigues así, tú mismo vas a acabar con tu vida, ¿sabes? Uno de estos días. El guitarrista que le había devuelto a Osbourne la carrera que creía perdida, el mismo al que Ozzy describía como un regalo de Dios, murió en un accidente completamente ajeno a los excesos de Osbourne, en un avión que ni siquiera él mismo había decidido abordar. Y sin embargo, según relatarían después tanto Sharon como personas cercanas a la familia, Ozzy cargó durante años una culpa que nunca terminó de encajar del todo con la lógica de lo ocurrido. La sensación de que, de alguna manera, el ambiente de descontrol que él mismo había normalizado durante esa gira había contribuido a que ese día terminara exactamente como terminó. Los años que siguieron fueron, en la superficie, una sucesión ininterrumpida de discos, giras y titulares de prensa cada vez más escandalosos. Por dentro, según reconocería el propio Osbourne muchos años después, fueron también los años en los que el alcohol y las drogas estuvieron más cerca que nunca de terminar con su vida por completo. Sharon, que para entonces ya era su esposa y seguía siendo su manager, tuvo que aprender a convivir con una versión de Ozzy completamente distinta según el día, brillante y encantador arriba del escenario y prácticamente irreconocible en los momentos de mayor descontrol lejos de las cámaras. En más de una entrevista posterior, ambos coincidirían en que sobrevivir juntos a esa época había requerido un tipo de resistencia emocional que ninguno de los dos, siendo tan jóvenes cuando se conocieron, hubiera podido imaginar que tendrían que sostener durante tanto tiempo. Tras la muerte de Rhoads, Osbourne tuvo que reconstruir su banda por segunda vez en apenas 3 años. Encontró al guitarrista Jake E. Lee, con quien grabó Bark at the Moon en 1983 y The Ultimate Sin en 1986, 2 discos que mantuvieron su carrera solista entre las más exitosas comercialmente de toda la década, pese a que la crítica especializada seguía tratándolo, en buena medida, como una curiosidad escandalosa más que como un músico serio. En 1988 llegó otro nombre que terminaría siendo decisivo para el sonido de Osbourne durante las siguientes 3 décadas, el guitarrista Zakk Wylde, que debutó con la banda en el álbum No Rest for the Wicked, y que con distintas idas y vueltas a lo largo de los años, se convertiría en el colaborador musical más constante de toda la carrera solista de Ozzy. A diferencia de Randy Rhoads, cuya relación con Osbourne terminó truncada de manera trágica y prematura, Wylde tuvo el privilegio de acompañar a Ozzy durante casi 4 décadas, entrando y saliendo de la banda en distintos momentos,
pero siempre regresando cuando Osbourne lo necesitaba, hasta convertirse, con el paso de los años, en algo parecido a un hijo musical adoptivo, la prueba viviente de que la historia entre Ozzy y sus guitarristas no siempre estaba condenada a terminar en tragedia. En 1991 llegó No More Tears, uno de los discos más personales de toda su discografía, con la canción Mama, I'm Coming Home, escrita junto al bajista Lemmy Kilmister de Motorhead y dedicada abiertamente a Sharon. Fue, para buena parte de sus admiradores, la primera vez que el Príncipe de las Tinieblas mostraba abiertamente una vulnerabilidad romántica que contrastaba con casi 2 décadas de imagen pública construida sobre el escándalo y el terror. En 1995, ya instalado como una de las figuras más respetadas del heavy metal a nivel mundial, publicó Osmosis, que volvió a colocarlo en los primeros lugares de las listas de popularidad de Estados Unidos. En 2013 se reencontró con la formación original de Black Sabbath para grabar 13, que debutó en el primer lugar de las listas de Estados Unidos y el Reino Unido, algo que ninguno de los 4 integrantes había logrado juntos desde los años 70. 4 años después, en 2017, Black Sabbath emprendió The End Tour, una gira de despedida definitiva que cerró, simbólicamente, en Birmingham, la misma ciudad donde Ozzy, Tony, Geezer y Bill se habían conocido casi 50 años antes en las mismas calles obreras que los vieron crecer. Fue, durante mucho tiempo, la última vez que el público esperaba volver a ver a la banda completa sobre un escenario, hasta que la salud declinante de Ozzy convirtió aquel Back to the Beginning de 2025 en una segunda y definitiva despedida que nadie había planeado repetir. En 1996, Osbourne fundó junto a Sharon el festival Ozzfest, que durante casi 2 décadas se convirtió en una de las plataformas más importantes para presentar nuevas bandas de metal a audiencias masivas en Estados Unidos, lanzando o consolidando las carreras de grupos que con el tiempo llenarían estadios por cuenta propia. El festival nació, según ha contado la propia Sharon en distintas entrevistas, de la frustración de ver cómo los promotores de festivales tradicionales se negaban sistemáticamente a incluir bandas de metal en sus carteles, convencidos de que ese público era demasiado violento o poco rentable. Ozzfest demostró exactamente lo contrario y terminó convirtiéndose en la plataforma de lanzamiento de bandas que definirían el metal de las 2 décadas siguientes, ofreciendo a miles de jóvenes músicos la oportunidad de tocar frente a públicos multitudinarios que ningún otro circuito de festivales estaba dispuesto a darles. Grupos como System of a Down, Slipknot y Disturbed encontraron en los escenarios de Ozzfest a buena parte del público que después llenaría sus propios estadios, y muchos de ellos reconocieron públicamente, años más tarde, que sin esa plataforma sus carreras habrían tardado mucho más tiempo en despegar, si es que llegaban a despegar del todo. Y en 2002 llegó el giro que nadie, ni siquiera el propio Ozzy, había anticipado: The Osbournes, el reality show transmitido por MTV que mostraba la vida doméstica de la familia, convirtió al hombre que había mordido la cabeza de un murciélago en pleno escenario en uno de los padres de familia más queridos de la televisión estadounidense. El programa, protagonizado también por Sharon y por sus hijos Kelly y Jack, se convirtió en el estreno más visto de la historia de MTV hasta ese momento, y ganó un premio Emmy en su primera temporada. Su hija mayor, Aimee, decidió desde el principio no participar en el programa, alegando su incomodidad con exponer su vida privada frente a las cámaras, una decisión que respetó durante toda la duración del show y que, con los años, terminó siendo vista como un gesto de independencia dentro de una familia que había decidido convertir prácticamente cada aspecto de su vida cotidiana en contenido televisivo. Ese mismo año, en paralelo al éxito televisivo, Sharon enfrentó un diagnóstico de cáncer de colon, una batalla que también terminó documentada frente a las cámaras, en un gesto de honestidad poco habitual para una familia de ese nivel de exposición mediática. 5 años después, en 2007, sería diagnosticada además con cáncer de mama, del que también logró recuperarse. Millones de espectadores que jamás habían escuchado un disco de Black Sabbath conocieron a Ozzy tropezando con el control remoto, gritando el nombre de sus hijos por toda la casa y protagonizando escenas de una torpeza entrañable que contrastaba por completo con la imagen del Príncipe de las Tinieblas que llevaba 3 décadas construyendo. Ese contraste, que en manos de cualquier otro artista podría haber destruido su credibilidad, terminó siendo, paradójicamente, uno de los actos de reinvención más exitosos de toda la historia del rock. Ozzy dejó de ser, para varias generaciones nuevas, únicamente el cantante de canciones oscuras sobre el fin del mundo,
y se convirtió también en el padre disfuncional y adorable de una familia real, con todos sus defectos expuestos frente a las cámaras sin ningún filtro. Millones de personas que jamás habrían comprado un disco de Black Sabbath aprendieron a quererlo gritándole a su perro que no ensuciara la alfombra, o perdiendo la paciencia con un control remoto que se negaba a funcionar. La misma boca que le había arrancado la cabeza a un murciélago ahora hacía reír a familias enteras alrededor de un televisor. Piensa en lo insólito de esa transformación. En apenas 2 décadas, un mismo hombre pasó de ser considerado, por buena parte de la prensa conservadora de los años 80, una amenaza moral para la juventud, acusado incluso de incitar comportamientos peligrosos a través de sus canciones, a convertirse en uno de los personajes más entrañables de la televisión familiar estadounidense. Esa acusación no era simple exageración periodística. A mediados de los años 80, un grupo de esposas de senadores estadounidenses fundó el Parents Music Resource Center, una organización que impulsó audiencias en el Congreso para exigir etiquetas de advertencia en los discos de rock y metal, señalando explícitamente a artistas como Ozzy Osbourne como responsables de fomentar la violencia y el ocultismo entre los jóvenes. Osbourne llegó incluso a ser demandado en los tribunales estadounidenses por la familia de un adolescente que había decidido acabar con su propia vida, después de que se supiera que había estado escuchando su canción Suicide Solution poco antes. Osbourne, presentando su propia defensa ante el tribunal, explicó que la letra en realidad advertía sobre los peligros del alcoholismo y que había sido escrita pensando en la muerte del cantante de AC/DC, Bon Scott, ocurrida tras una noche de consumo excesivo de alcohol. La demanda fue finalmente desestimada, al no encontrarse ninguna prueba de que una canción pudiera, por sí sola, inducir a nadie a una decisión tan extrema. Fuera de esta historia, si alguna vez tú o alguien cercano está atravesando un momento así de difícil, siempre vale la pena hablarlo con una línea de apoyo o con un profesional de confianza. Muy pocos artistas en cualquier género musical han logrado sobrevivir a un cambio de percepción pública tan radical, de villano público señalado en el Congreso a padre de familia querido por millones, sin perder en ningún momento su identidad de fondo. Vale la pena detenerse un momento en lo que significó en términos culturales que un hombre como Ozzy Osbourne llegara tan lejos sin dejar nunca de sonar y de comportarse como lo que era. Un obrero de Birmingham con acento marcado, sin ninguna educación formal, que jamás intentó disimular sus orígenes ni suavizar su forma de hablar para encajar en los círculos más refinados de la industria musical, en una época en la que buena parte del rock británico de éxito internacional provenía de músicos con formación en escuelas de arte o con acceso a cierto capital cultural previo, Osbourne representaba algo distinto. La prueba de que la clase obrera más golpeada por la industrialización británica de posguerra también podía producir a los artistas más influyentes de su generación, sin pedir perdón por ello ni intentar parecer otra cosa. Esa honestidad de origen, sostenida durante más de 5 décadas de carrera, terminó siendo una de las razones por las que millones de admiradores alrededor del mundo, muchos de ellos igualmente surgidos de barrios obreros y de familias sin demasiados recursos, sintieron que Ozzy les pertenecía de una manera distinta a cómo sentían pertenecerles otras estrellas del rock más pulidas y menos accesibles. No hacía falta tener estudios ni dinero para reconocerse en su historia. Bastaba con haber crecido, como él, en una casa pequeña, con más hermanos que habitaciones, soñando con algo que la vida no parecía tener planeado ofrecerte con facilidad. Los años siguientes, sin embargo, trajeron una batalla completamente distinta a la de los excesos de juventud, la de un cuerpo que empezaba a fallarle después de décadas de desgaste físico y emocional. En 2003 sufrió un grave accidente en un vehículo todoterreno dentro de su propia finca en Inglaterra, que le fracturó una vértebra del cuello, 8 costillas y una clavícula, y que lo mantuvo semanas enteras en terapia intensiva luchando por su vida. Se recuperó, contra el pronóstico inicial de varios médicos, pero arrastraría complicaciones físicas derivadas de ese accidente durante el resto de su vida, incluyendo un temblor progresivo en las manos que durante años el público confundió con una simple secuela de su historial de consumo de sustancias, hasta que finalmente se reveló su verdadero origen. En 2019 sufrió una caída en su propia casa que agravó una lesión previa en la columna.
obligándolo a someterse a una cirugía complicada que, según reconocería después, estuvo a punto de dejarlo sin poder volver a caminar. Se sometió en los años siguientes a varias operaciones adicionales relacionadas con esa misma lesión, incluyendo una intervención mayor en 2020 que él mismo describió públicamente como una de las experiencias más dolorosas de toda su vida, muy por encima, según sus propias palabras, de cualquier resaca o cualquier consecuencia física de sus años de excesos. Ese mismo año, la familia confirmó públicamente que Osbourne padecía la enfermedad de Parkinson, un diagnóstico que había mantenido en privado durante un tiempo antes de decidir compartirlo con sus admiradores. La enfermedad fue progresivamente robándole el control sobre sus propios movimientos hasta dejarlo, en los últimos años de su vida, sin la capacidad de caminar sin ayuda ni de sostenerse de pie durante un concierto completo. En 2025 publicó Last Rites, el último de varios libros de memorias que fue escribiendo a lo largo de su carrera, esta vez centrado en reflexionar sobre su legado y sobre los desafíos de salud crónicos que marcaron sus últimos años, consciente ya de que el tiempo que le quedaba era limitado. Y sin embargo, ni el Parkinson, ni las cirugías de columna, ni décadas de excesos que habrían terminado con la vida de cualquier otra persona mucho antes, lograron convencer a Ozzy Osbourne de que era momento de retirarse en silencio. El 5 de julio de 2025, en el estadio Villa Park de Birmingham, la misma ciudad donde todo había empezado casi 60 años antes, Osbourne subió al escenario por última vez, sentado en un trono de cuero porque ya no podía sostenerse de pie junto a la formación original de Black Sabbath para un concierto bautizado Back to the Beginning. 45,000 personas abarrotaron el estadio de fútbol. Otros 5.800.000 lo vieron transmitido por internet desde cualquier parte del mundo. Con el maquillaje corrido por las lágrimas, incapaz de mantenerse en pie, Ozzy le dijo a su público: "No tienen ni idea de cómo me siento. Gracias, desde el fondo de mi corazón". Fue, sin que casi nadie lo supiera en ese momento, su última grabación en estudio. Apenas meses antes había terminado de grabar una nueva versión orquestal de Gods of Rock and Roll junto al músico Billy Morrison, publicada como sencillo el 14 de febrero de 2025, 17 días después de aquel concierto en Birmingham. El 22 de julio de 2025, Ozzy Osbourne murió en su casa, rodeado de su familia. Según el certificado de defunción obtenido después por la prensa internacional, la causa fue un paro cardíaco fuera del hospital, derivado de una enfermedad de las arterias coronarias agravada por la disfunción autonómica asociada a su Parkinson. El 30 de julio, apenas 8 días después, miles de admiradores volvieron a llenar las calles de Birmingham para despedirlo. El cortejo fúnebre recorrió Broad Street, la arteria principal de la ciudad, acompañado por una banda de música en vivo, hasta llegar al llamado Puente de Black Sabbath, donde un banco conmemorativo con las siluetas de los 4 integrantes originales de la banda se había convertido, en los días previos, en un altar espontáneo cubierto de flores y mensajes de despedida. Sharon, visiblemente devastada, se detuvo ahí junto a sus 3 hijos, Aimee, Kelly y Jack, para depositar flores y recibir la ovación de miles de personas que respondieron levantando las manos en señal de paz. "Quiero asegurarme de que sea una celebración, no un festival de lamento", había pedido el propio Ozzy sobre cómo quería que fuera su despedida. Fue enterrado, finalmente, en un acto privado en el jardín de su propia casa. Apenas un mes antes de morir, el 28 de junio de 2025, la ciudad de Birmingham le había otorgado, junto al resto de Black Sabbath, la libertad de la ciudad, su máximo reconocimiento honorífico, en una ceremonia a la que alcanzó a asistir en persona. Y ahora, antes de cerrar, volvamos a la promesa que dejamos pendiente desde el primer minuto de este documental. Aquella culpa que Ozzy Osbourne cargó durante más de 40 años, la que empezó apenas 2 meses después de haberle arrancado la cabeza a un murciélago de un mordisco, nunca lo abandonó del todo. La muerte de Randy Rhoads, ocurrida en un accidente que él ni siquiera presenció directamente, en un avión que nunca decidió abordar, se convirtió con los años en una de las heridas más profundas y menos exhibidas públicamente de toda su vida. Piensa por un momento en la cantidad de veces que ese mismo hombre subió a un escenario década tras década cargando en silencio esa advertencia que Randy le había hecho apenas unos días antes de morir, que si seguía así terminaría acabando con su propia vida. Randy murió sin que ese pronóstico se cumpliera de la manera en que él mismo lo había imaginado, pero Ozzy pasó el resto de su existencia con esa frase resonando cada vez que el alcohol, las drogas o los excesos volvían a tocar la puerta.
La imagen pública que el mundo entero conocía, la del príncipe de las tinieblas que se reía de todo, que mordía animales en el escenario, que convertía cada escándalo en leyenda, convivía en privado con un hombre que cargaba una culpa que jamás terminó de resolver del todo. Y quizás por eso aquella última noche en Birmingham sentado en un trono porque su propio cuerpo ya no le respondía, con el maquillaje corrido por las lágrimas, tiene un peso tan distinto cuando se conoce el resto de la historia. Ahí, arriba de ese escenario, no solo se estaba despidiendo un artista que ya no podía seguir de gira, se estaba despidiendo en silencio. Un hombre que durante más de 4 décadas había cargado con una pérdida que nunca dejó de sentir como propia, aunque nunca hubiera sido, en ningún sentido real, culpa suya. Hoy Ozzy Osbourne es recordado como el fundador de un género musical completo que sigue vivo en miles de bandas alrededor del mundo, como el padre de familia entrañable que millones de personas conocieron a través de la televisión, y como uno de los pocos artistas de la historia del rock capaz de reinventarse por completo más de una vez sin perder jamás su identidad. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a Black Sabbath en 2006 y como artista solista en 2024, un reconocimiento que llegó apenas un año antes de su muerte. Vendió entre su carrera solista y su etapa con Black Sabbath más de 100 millones de discos en todo el mundo, una cifra que coloca a un niño disléxico de un barrio obrero de Birmingham entre los artistas comercialmente más exitosos de toda la historia del rock. Cuando alguien escucha hoy Iron Man o Crazy Train en la radio, casi nadie piensa en un niño disléxico de un barrio obrero de Birmingham que pasó semanas en la cárcel por un robo menor, ni en la culpa silenciosa que cargó durante 40 años por la muerte de un amigo que nunca dejó de considerar un regalo de Dios, ni en un hombre sentado en un trono, incapaz ya de sostenerse de pie, despidiéndose de su público 17 días antes de morir. La música sobrevive a todo eso. Suena exactamente igual de poderosa, exactamente igual de oscura y luminosa al mismo tiempo, sin que nadie necesite conocer la historia completa de la persona que la hizo posible. El alcance real de su influencia es difícil de exagerar. Generaciones enteras de bandas que definieron el metal y el rock pesado de las décadas siguientes, desde Metallica hasta Iron Maiden, desde Pantera hasta Slipknot, han señalado repetidamente a Black Sabbath y a la voz de Ozzy como el punto de partida sin el cual su propia música no habría existido de la misma manera. Metallica llegó a versionar canciones completas de Black Sabbath en tributo directo a esa influencia, y prácticamente no existe entrevista con una banda de metal pesado, en cualquier parte del mundo, en la que no se mencione a Sabbath como referencia fundacional. En el propio concierto de despedida de julio de 2025, subieron al escenario para rendirle homenaje a artistas de generaciones completamente distintas: Metallica, Guns N' Roses, Slayer y Pantera, entre muchos otros, bajo la dirección musical de Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, en lo que terminó siendo, de manera no planeada, uno de los últimos grandes encuentros generacionales del rock pesado mundial. Todo lo recaudado esa noche, cerca de 140 millones de libras esterlinas, se destinó a organizaciones benéficas como Cure Parkinson's, el Hospital Infantil de Birmingham y Acorns Children's Hospice, un gesto final que conectaba, de manera casi literal, la enfermedad que le arrebataba la movilidad con la causa a la que decidió dedicar las ganancias de su propia despedida. Pocos géneros musicales completos pueden rastrear su origen hasta un puñado tan reducido de discos grabados por 4 amigos de un mismo barrio obrero de Birmingham. Incluso después de su muerte, la historia de Ozzy Osbourne sigue encontrando maneras de reinventarse. Sharon Osbourne confirmó meses después del fallecimiento que la familia trabaja en un proyecto para crear un avatar digital de Ozzy basado en inteligencia artificial, capaz de interactuar con admiradores alrededor del mundo y de mantener viva de una forma completamente nueva la conexión que generaciones enteras construyeron con su voz y con su personalidad. Es difícil imaginar un giro más propio de la vida de Osbourne, un hombre que pasó su adolescencia sin poder pagar una multa por robo, terminando su historia con una tecnología capaz de proyectar su presencia hacia un futuro que él mismo jamás llegó a conocer. Cuéntanos en los comentarios qué recuerdo te trae la música de Ozzy Osbourne, si lo conociste primero como el príncipe de las tinieblas o como el padre de familia de la televisión, o si conocías esta parte de su historia antes de este video. Cuéntanos también, si te animas, si alguna vez imaginaste que detrás de la broma del murciélago había una tragedia real esperando apenas 2 meses de distancia, o si esta es la primera vez que escuchas la historia completa detrás de esa culpa de 40 años.
Esas historias son, al final, la razón por la que documentales como este siguen teniendo sentido. Repasemos, por un momento, todo el camino que hemos recorrido juntos en este documental. Un niño disléxico de un barrio obrero de Birmingham que pasó 6 semanas en prisión por un robo menor. Un joven que, junto a 3 amigos del mismo barrio, inventó sin saberlo un género musical completo con solo aflojar las cuerdas de una guitarra. Un hombre expulsado de su propia banda a los 30 años, hundido en el alcohol, que encontró en un guitarrista de 23 años la razón para volver a levantarse, solo para perderlo apenas 2 años después en un accidente que no tuvo absolutamente nada que ver con sus propios excesos. Un artista señalado en el Congreso de Estados Unidos como amenaza para la juventud, demandado por padres desesperados, que sobrevivió a esa etapa oscura para convertirse 2 décadas después en uno de los padres de familia más queridos de la televisión estadounidense. Un esposo que estuvo a punto de destruir más de una vez la relación más importante de su vida y que sin embargo la sostuvo durante más de 40 años hasta el final. Y finalmente, ya sin poder sostenerse de pie, un hombre que subió una última vez a un escenario en la misma ciudad donde todo había empezado para despedirse de un público que todavía no sabía que esa sería, literalmente, su última despedida. Todo eso está contenido en cada nota oscura de Iron Man. Y todo eso sigue ahí, disponible cada vez que alguien pone Crazy Train sin saber nada de lo que acabamos de contarte. Si esta historia te tocó de la misma manera en que nos tocó a nosotros al investigarla, quédate cerca de este canal, porque todavía nos queda por contarte la vida de otra leyenda del rock, cuya historia guarda un giro tan doloroso y tan sorprendente que, cuando lo escuches, vas a entender por qué hay artistas que simplemente no se pueden explicar del todo, solo se pueden sentir.